Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que este lunes estamos juntos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de iniciar esta semana. Ayer nos gozamos en el culto, pero ahora tenemos una semana para orar, una semana para bendecir al Señor, para recibir el próximo domingo la palabra que nos van a compartir. Damos gracias a Dios. Bienvenidos todos. Vamos a leer ahí en Mateo 26, en el versículo 14. Mateo 26, en el versículo 14. Y vamos a aprender algo muy precioso. Dice, entonces uno de los 12, el que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¡Wow! Judas, hermanos, es una advertencia a cada persona, incluyendo la más fuerte de los creyentes. Judas era uno de los 12 apóstoles originales escogidos por Cristo. Era un hombre con tanto potencial que fue escogido para servir con el propio Hijo de Dios durante su peregrinación terrenal, pero fracasó, y en gran manera. Los motivos de su fracaso requieren un cuidado estudio de que todos debemos de estar atentos. Vamos a ver el primer cuadro. Vamos a estar atentos. El primer cuadro es el del gran llamado dirigido a Judas. La gran tragedia de Judas fue su fracaso como integrante de los 12 apóstoles. Solamente piensan en ello. Judas había sido escogido personalmente por Jesús. Ese es el primer cuadro que tenemos. Fue escogido personalmente por Jesús. Tenía un gran potencial, tenía cualidades únicas que atrajeron al Señor. Por eso el Señor le dio a Judas la más honrosa oportunidad en todo el mundo, la de desarrollar sus habilidades. El privilegio de andar personalmente con el Señor. Judas conocía a Cristo cara a cara. Judas anduvo con Cristo caminando cada día con Él. Judas escuchó la mayoría, si no todas las enseñanzas de Cristo. Judas vio la mayoría, si no de todas las cosas que hizo Cristo. Judas fue entrenado por Cristo mismo para ser un apóstol. Judas sirvió como apóstol, participando incluso de viajes de testimonio, bajo las órdenes personales del Señor Jesús. Y Judas fue advertido por Cristo mismo de las consecuencias del pecado. Sin embargo, a pesar de todos estos talentos y a pesar de todas estas oportunidades, la vida de Judas fue una terrible tragedia. Él tenía todo para seguir adelante. Todavía estuviera en la historia de los hechos lo que Judas hubiera podido hacer. Pero la ambición lo cegó. Lo siguió. Tuvo tantos dones y una oportunidad tan grande y sin embargo perdió todo. ¿Por qué? Simplemente porque le dio la espalda al Señor Jesucristo. Fue a los principales sacerdotes de esta tierra, poniendo su propio destino en manos de ellos, en vez de poner su vida en las manos de Cristo. Qué difícil, qué duro, qué tremendo es este pasaje. Entonces, había permitido que su avaricia por tener más y más lo entregaría en cuanto a la verdad de Cristo, de que Cristo era realmente el Hijo de Dios, que demanda lealtad, aun cuando el hombre no podía entender los eventos y los acontecimientos que le rodearon. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender. Así que tenemos que
que ver esa afirmación. Judas simplemente no creyó que Cristo fuera verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso no le dio su corazón y su vida. No le entregó genuinamente a Cristo. Era un seguidor de Jesús. Fue incluso uno de los primeros 12 apóstoles, pero no era un creyente genuino que confiara su vida a Cristo. Podemos conocer a gente y decimos, qué gran cristiano, pero solamente el Señor sabe si realmente es un gran cristiano, o solamente es un seguidor, o solamente está ahí por conveniencia. Dice en Mateo 26, 20 al 28, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Mateo 23, 12 dice, mas el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida? ¿Realmente se la entregamos a Jesús? ¿Realmente somos un cristiano genuino? Judas es una advertencia, mis amados, a no caer en esa avaricia, a no caer en ese deseo de enriquecernos, a ir a entregar nuestra vida a manos extrañas, cuando tenía enfrente al Señor de la vida, cuando tenía enfrente al Señor de todo el universo. Pero él no lo entendió. No lo entendió. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sí lo siguió. Anduvo caminando con él. Anduvo viendo milagros con él, anduvo viendo sanidades en él, anduvo predicando con él, y lo siguió. Pero ¿dónde estaba su corazón? Físicamente lo siguió. Pero ¿dónde estaba su corazón? Estaba lejos, estaba indeciso, había dudas en su corazón. Estaba indeciso de hacer lo que el Señor quería que hiciera. Tenemos que entender, mis amados, entender todo eso. Tenemos que entender, dice, el que quiera seguirme, sígame, sígame. En Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos a los de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿A quién tratamos de agradar? ¿Al mundo? ¿A nosotros mismos? ¿O a Dios? ¿A quién tratamos de agradar? Tenemos que agradar a Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, dice el salmista. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradarlo. Tenemos que buscar esa gloria del Señor. Es tanto lo que nos enseña el gran potencial y la terrible tragedia de Judas. No es habilidad, sino el estar disponible lo que cuenta. Hay gente que tiene muchas habilidades, tiene muchos talentos, es bien carismático y parece que es el gran predicador y el gran cristiano, pero ¿dónde está su corazón? ¿Está en la avaricia? ¿Hacerse rico? ¿Eso es lo que busca? Los dones no aseguran un éxito permanente. Solamente Cristo asegura el éxito permanente. Hay gente que tiene muchos dones, muchos dones. Mi pastor, el hermano Roger Walcott, él me dijo un día, cuando yo era más joven, a mí me impresionaba mucho la gente carismática, los que tienen carisma, los que tienen dones. Pero ahora que estoy anciano, lo que aprecio es la fidelidad, la gente fiel, la gente fiel. El andar entre gente piadosa no me asegura la salvación. Tengo yo que tomar mi propia decisión, permitir
que Cristo entre a mi corazón y a la vida mía es la única forma de asegurar la salvación. Cristo ve el potencial en cada uno de nosotros. Lo que falta es que el hombre vea su propia necesidad en Cristo, el hacer uso de sus dones. Piensa en las personas que han oído la verdad de Cristo una y otra vez, sin embargo, todavía no han confiado en Él. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia, escuchando la palabra, pero no dan un paso de fe. No dan un paso. Son traidores que dan su espalda a Dios. Por eso son culpables de alta traición contra Dios. Que Dios nos libre de traicionar a nuestro Señor. Que Dios nos libre de ser traidores. Tenemos que ser seguidores fieles al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por la palabra que has traído esta tarde. Que sea una alerta, que sea una advertencia para nosotros, que no caigamos en ese juego de Satanás, de estar dudando, de estar poniendo nuestra mirada en la avaricia, sino que seamos genuinos cristianos, que te sirvamos de todo corazón. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Enséñanos a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Que Dios les bendiga. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.